La llave, escrito por Tony Angel. Capítulo 2. Los relojes de pie sonaron la media, uno por uno y a destiempo. El de la recámara del segundo piso fue el primero, el del baño de arriba el segundo, y el del recibidor el último, como siempre, tras un esfuerzo reticente de susurros y clics. El paquete era más pesado de lo que parecía. Cuando lo agitó, algo se deslizó dentro con un tintineo. Se detuvo un momento a escuchar. En la cocina, los violines habían reanudado sus berridos, y del primer piso llegó el tenue barullo de un público de televisión, lo que significaba que su padre había dejado de escribir y estaba gritando las respuestas en un concurso de conocimientos. Rompió el papel y vació el paquete en su mano. Salieron dos llaves. Una estaba mugrosa y tenía una etiqueta de plástico anaranjado que decía sótano. La otra era grande, del largo de su mano, y renegrida, como si hubiera nacido de cenizas y tierra. Su cabeza tenía forma de pétalo, y el tallo era el de una rosa, con 3 espinas curvas y filosas. Grabada en el pétalo estaba otra vez, Girarrosa. En la cacería de troles siempre usaban nombres clave. Por años, Niklas había sido Caballero Verano y Lynn había sido Ortiga, por su infusión especial de ortigas. Pero para la casa en Villavieja había adoptado un nombre nuevo, inspirado por el rosal sobre la tumba de Rufus. Un día había notado cómo enganchaba sus espinas en la pintura de la fachada, estirando sus ramas hacia el cielo. Le recordó los juníperos que se aferraban a las montañas troleanas con furibunda determinación. Nunca se soltaban, por cruel que soparara el viento, y allí fue cuando lo pensó. El nombre clave perfecto para una cazadora de troles que estaba exiliada de momento, pero no para siempre, Girarrosa. Lynn había querido esperar hasta que volvieran a jugar para decírselo a Niklas, así que no lo había mencionado, ni a Niklas ni a nadie. ¿Y bien, señorita Rosenquist? ¿Qué tiene ahí? Lynn volteó de inmediato, al tiempo que guardaba el papel doblado y las llaves en sus bolsillos. Típico de su padre saberse los escalones que rechinaban. Traía puesta su cara de acertijo, esa con la barbilla levantada que usaba cuando algo le daba curiosidad, y Lynn supo que una mentira no iba a funcionar. «Un paquete», dijo, «pero es para mí». Él la dio la cabeza. ¿De un amigo? Lo cual, desde luego, era una excelente pregunta. Con la señal de los cazatroles, quienquiera que hubiera entregado el paquete se había asegurado de que Lynn lo recibiera. Y el nombre Girarrosa solo podía significar que era para ella, y nadie más. Pero, ¿con qué propósito? Lynn se encogió los hombros, fingiendo desinterés lo mejor que pudo. «Todavía no lo sé», dijo. La cara de acertijo se suavizó. «Un poco de misterio, ya veo, señorita Rosenquist. Puede proseguir». Le dio una palmada en el brazo del suéter que seguía escurriendo, antes de volver a subir por la escalera. «Pero si su misterio la saca a la tormenta, sé que puedo confiar en que se pondrá el vestuario adecuado». Solo hasta que le oyó gritar «¡El Círculo Polar Ártico!» desde la sala, se atrevió Lynn a sacar las llaves de su escondite. Se adentró más en el recibidor e ignoró su abrigo, pues no tenía intenciones de salir de la casa. Iba a ir debajo de ella. La puerta del sótano, al final del recibidor, había estado cerrada desde que se mudaron, pese a los intentos de su padre de exigirle la llave a la señora Chalar. Allá abajo podía haber cualquier cantidad de problemas potenciales. Había argumentado él, incendios e inundaciones e infestaciones de roedores. La señora Chalar había dicho que no encontraba la llave y que necesitaba ese espacio para almacenar todo el equipo de su pequeño pasatiempo, ahora que vivía en un hogar para ancianos. ¿Qué clase de pasatiempo?, había preguntado su padre, pero por una vez en la vida sus preguntas no le sirvieron de nada. Lynn sonrió. Si Harald Rosenquist supiera que el poco de misterio de su hija tenía que ver con la llave del sótano, no habría cómo pararlo, pero no lo sabía. Lynn giró la llave del sótano en su cerradura y abrió la puerta lentamente. Aire frío y húmedo fluyó desde abajo, cargado de podredumbre y químicos. Lo único que alcanzaba a distinguir era una linterna abollada en la pared y 3 escalones que se estrechaban y desaparecían en la negrura. Descolgó la linterna de su gancho, la encendió y cerró la puerta tras de sí
amortiguando los violines. Abajo podía oír el río que pasaba furfullando, soplando rachas de aire helado por el cubo de la escalera. La corriente era tan fría que el aliento de Lynn hacía nubes de escarcha. Con un escalofrío, siguió el rayo de luz moteado de polvo escalera abajo. En el rellano, la linterna iluminó un cráneo de animal en el barandal. Tenía dientes quebrados y grandes cuencas de ojos rasgados. Lynn titubeó un momento. ¿Qué clase de persona clava cráneos en su barandal? Pero siguió adelante, y cuando llegó al último escalón y descubrió la verdad sobre el pequeño pasatiempo de su casera, todo cobró sentido. Cientos de ojos la miraban. Entre el amontonamiento acostumbrado de cajas y baúles había animales por todas partes, gatos enroscados sobre barriles, hurones asomando entre abrigos mohosos y halcones colgados bajo las vigas del techo. Todos estaban acomodados para mirar amenazantes a Lynn con sus ojos de vidrio y todos estaban muertos. La señora Chalar era taxidermista. La mesa de trabajo de la anciana estaba junto a la escalera, atiborrada de ganchos, gurbias y sierras para cortar hueso, y varias botellas de un líquido transparente que quizás explicaban el olor químico. Lynn aspiró profundamente el aire helado, molesta por lo mucho que estaba temblando. Una cazadora de troles no se rendía por un poco de miedo. Los animales disecados se veían siniestros, pero no podían lastimarla. «Tranquilízate», murmuró para sí. «Invita a tu cerebro a la fiesta». Es lo que su padre decía cuando Lynn se impacientaba con un acertijo, y tenía razón. No iba a poder resolver el misterio si no mantenía la lucidez. Con ambas manos en la linterna volvió a mirar con más detenimiento y dejó que la luz recorriera la habitación. Si las dos llaves llegaron juntas, tenía que ser por algo, una para abrir la puerta del sótano, y la otra... El rayo de la linterna dio en la pared del fondo. Estaba cubierta de raíces pálidas, mojadas, fantasmales. Habían atravesado el muro cerca del techo y bajaban enmarañadas, desmoronaban el mortero y partían los ladrillos. En el centro de la pared las raíces se abrían para formar un círculo descubierto, donde dos figuras se unían en una grieta de extraña forma. Lynn podría haber jurado que parecía el ojo de una cerradura. Desde luego que ella esperaba encontrar la cerradura en una puerta, o un armario o un cofre pintado, pero oro no siempre significa oro. La extraña grieta merecía por lo menos ser vista más de cerca. Atravesó el piso de tablones, donde el río se veía entre las rendijas. Todas las cajas que se habían amontonado al fondo estaban tiradas en el suelo, empujadas por las raíces. Lynn las hizo a un lado para poder ver el arbusto entero. Las raíces no eran pálidas ni estaban mojadas en realidad, sino cubiertas de escarcha. Lynn volteó con el ceño fruncido a ver los agujeros, donde las raíces habían atravesado el ladrillo. Si sus dotes cartográficos no le fallaban, este muro estaba directamente bajo la puerta de entrada y el rosal de afuera. Por primera vez esa tarde se le ocurrió a Lynn preguntarse por qué el arriete de flores de la señora Chalar estaba cubierto de hielo. El frío parecía irradiar el hueco circular. Lynn se acercó a estudiarlo. Sí, su primera impresión había sido correcta. La grieta de la extraña forma definitivamente parecía una bocallave, grande e irregular. Un punto para la señorita Rosenquist. Levantó la llave girarrosa para medirla. Las raíces se movieron. Lynn dio un grito y se echó hacia atrás. Tropezó con una caja y se pinchó un dedo con una espina de la llave. Una solitaria gota de sangre brotó. La chupó mientras miraba fijamente la pared. Las raíces se podían mover, ¿no? Tal vez había parecido que trataban de agarrarla, pero tenía que haber alguna otra explicación. Quizá la tormenta, quizás había sacudido el rosal tan fuerte que los temblores llegaban hasta el subsuelo. Se puso de pie y volvió a alzar la llave, ondeándola frente al arbusto a una distancia segura. Nada. Echó un vistazo hacia atrás, hacia los animales disecados y el barandal con su triste cráneo. Si quería, podía volver arriba, podía contarle a su padre sobre la llave del sótano, y el pasatiempo de la señora Chalar, y la curiosa invasión del rosal. Pero entonces la llave sería confiscada y el misterio, toda la aventura, habría acabado. Un tenue rumor de música le susurró al oído.
Seguro que venía de arriba, de la cocina, excepto que no eran los violines roncos de siempre, sino un tarareo suave que la hizo pensar en lo maverano y en profundos bosques y en mapas secretos. Se le hizo un nudo en la garganta. No quería que la aventura terminara, aún no. Sin pensarlo 2 veces, apretó los labios, dio un paso al frente y metió la llave girarrosa en la pared. Encajaba perfectamente en la grieta. Cuando la giró, no hubo ningún clic, pero sintió que algo se deslizaba dentro. No, mejor dicho, que algo se dislocaba, como si hubiera separado por la fuerza algo que nunca debió desunirse. Aire gélido pegó en sus dedos, junto con un resplandor de luz azul radiante. Lo que fuera que había detrás de esa pared no era la orilla del río. El miedo le entró de golpe en el cuerpo con dolorosos tumbos. Quiso darse la vuelta y correr, pero las largas raíces se estiraron de golpe y la agarraron, enredándose fuerte en sus brazos y arrebatándole la linterna de la mano. Los ladrillos se partieron con un crujido tremendo. Un torrente de aire helado salió a recibirla. Las raíces la apretaron y la jalaron hacia la apertura, pero Lynn estaba tan asombrada por lo que veía pasando la pared que no opuso demasiada resistencia. No había más sótano, ni tampoco la orilla del río. En vez de eso, contemplaba un desolado valle montañoso glacial, donde el crepúsculo invernal pintaba la nieve de azul y severas cumbres se alzaban hasta el cielo. Había una criatura agazapada en la nieve frente a ella, que miraba hacia el otro lado, pero tan cerca que la podía oler. Un aroma almizclado. Ahora volteó a verla. Lynn observó impotente cómo aparecía su cara alargada. 2 dientes como agujas relucieron en su boca y un par de líquidos ojos negros le devolvieron la mirada. Luego la criatura salió disparada hacia ella, con garras firmes jaló a Lynn y la liberó de las raíces para darle un oloroso abrazo. Fin del capítulo 2.